Bueno, y hablando de matrimonio, hablando de familia, ¿no? Hablando también un poco del lema de este año, esa casita, ¿no? Que dice que el hombre la hace, la edifica alguno, pero Dios está por sobre todo. Pero Dios está por sobre todo en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, pero mucho más con aquellos que son sus hijos y que sobreedifican sobre aquello que el Señor ha puesto como fundamento, ¿no? Y quiero compartir con ustedes una palabra referente a esto en Efesios 2:20, que nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra vida espiritual y en consecuencia nuestra vida familiar, ¿no? Que es donde nosotros más tenemos influencia y donde nosotros somos formados y formamos también a nuestros hijos, dice la palabra que debe ser edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, ¿no? Porque habla de la piedra angular, y sobre los apóstoles y profetas. O sea, que nuestra vida como familia, como matrimonio, debe invertir, podríamos decir, invertir en todo aquello que va a hacer que esa familia sea fundamentada en las enseñanzas, en la doctrina y en los principios que el Señor marca, ¿no es cierto?, para un matrimonio feliz, para una familia feliz, para una vida plena en Jesucristo, en ese hogar, ¿no? Y para eso debemos invertir, como les decía. Cuando nosotros realizamos una casa, ¿no? Vamos a poner como ejemplo esa casita que tenemos ahí. Uno puede invertir en seguridad, ¿no? De eso quería estar poniendo énfasis en esta mañana. ¿Quiere invertir en seguridad en esa casa? Bueno, ¿qué le pondríamos? Le pondríamos unas rejas bastante fuertes, de buen hierro, ¿no? Le podríamos poner una alarma. Podríamos tener algún perro también bastante feroz, ¿no es cierto?, que dé miedo y que quieran eludir los ladrones. Podemos invertir en la seguridad de esa casa. Y el Señor también, entre otras cosas que quiere que invirtamos para nuestra casa espiritual y para nuestro hogar, quiere que también invirtamos en la seguridad, ¿no? En que sea un lugar seguro para el núcleo familiar, un lugar donde cuando venimos de afuera, de ese mundo hostil, de ese mundo de tanta incertidumbre, de inseguridad, hallemos en nuestra casa ese lugarcito de seguridad, ¿no es cierto? Ese lugarcito de confort, vamos a decir, porque allí hay amor, porque allí hay respeto, porque allí hay aceptación, ¿no es cierto? No faltan los conflictos, ¿por qué? Porque somos seres imperfectos, ¿no? Pero cuando nosotros construimos nuestra casa, nuestro hogar en Jesucristo, todo se puede alinear, porque el Señor es el centro de ese hogar. Por eso, hermano, en esta mañana te animo, querida familia, queridos hermanos, y también le digo a los solteros, ¿no? Porque en algún momento van a estar también edificando, haciendo esa casa, ¿no? Que nuestro fundamento sea puesto en Jesucristo dentro de nuestro hogar, para que pueda ser ese lugar seguro, ese lugar a donde nos guste llegar luego de las actividades diarias. Ese lugar hacia donde le guste también llegar a nuestros hijos, hijos pequeños, hijos adolescentes, ¿no? Que reciben tantas influencias de afuera y también de adentro de casa, porque la tecnología va ganando espacio. Aunque no querramos, va ganando espacio porque la educación es a través de las tecnologías, las comunicaciones también, y eso va entrando en los hogares. Pero nosotros como padres que invertimos en nuestros hijos, que invertimos tiempo, que invertimos amor, límites, respeto, también
vamos a ir formando en Jesucristo esos corazones, esas vidas, a través de la influencia de la palabra del Señor. Entonces, estemos atentos y no nos desanimemos si hasta aquí nuestra familia no fue puesta bien en el Señor y no hayamos esa seguridad o no hemos invertido en todos los valores cristianos que se muestran luego a través de los frutos, de las obras, ¿no? No nos desanimemos. ¿Por qué? Porque grande es en misericordia nuestro Dios. Amén. Porque Él hace nuevas todas las cosas en aquellos que permiten que el Señor entre y more en ese hogar. Por eso a no desanimarse, a no mirar para atrás y decir, bueno, pero en aquello cometí errores, en esto no permití al Señor poner su mano, en lo otro me distraje. No, empecemos de aquí en más, mirando hacia adelante, mirando hacia las promesas del Señor, mirando todo lo bueno, todo lo bello que el Señor tiene para hacer en cada una de nuestras vidas y así poder formar familias e hijos fuertes, vigorosos, firmes, plantados en Cristo, que es esta roca fuerte que hace que no tambaleemos en medio de este mundo que nos quiere llevar, como a todo ser humano, ¿no?, hacia cualquier lugar y hacia la destrucción como lo estamos viendo. Pero en Cristo hay bendición, en Cristo hay victoria, en Cristo se puede seguir edificando, en Cristo podemos seguir invirtiendo. Hay mucho aún para hacer, mucho para rellenar en esa casita, ¿no es cierto?, con todo lo que es acogedor, con todo lo que es un lugar de bienestar, un lugar de amor y de todo aquello que el Señor ha puesto en su pueblo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Para nosotros es un gusto estar aquí y deseándoles a ustedes las más ricas bendiciones de Dios para sus vidas. Que Dios siga fortaleciéndoles y consolidándoles cada día. Nosotros estamos aquí porque, como dijo mi esposo, estamos encargados de un grupo de estudio. Entonces, por ese motivo estamos aquí para instarlos a que estudien, a que se capaciten, porque es un deber que tenemos de parte de nuestro Dios, de que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas está lo que Dios quiere que nosotros seamos y lo que quiere que hagamos en su pueblo. Así que ahora les voy a pasar con mi esposo para que él haga un detalle más específico. Bueno, como no podía ser de otra forma, si vamos a hablar de estudio o de enseñanza, indudablemente que la base no es las palabras de cada uno, sino la única palabra verdadera, viva, única y autoritaria que conocemos, que es la Biblia. Dice ella lo siguiente, si alguno después lo quiere buscar, les digo, la cita es el Salmo 119 y el versículo 11, dice lo siguiente: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y otro pasaje que está en la Escritura, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, cuando él es comisionado, dice, el Señor, cuando lo llama, le dice, abrí pues mi boca, esto le responde Ezequiel, y me dio a comer el rollo. Está hablando del rollo de la ley. Recuerden que en aquellos tiempos no tenían celulares, no tenían Biblia impresa, eran rollos de papiro. Entonces me dijo el Señor, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Creo que todos saben que hace ya un tiempo que la iglesia viene desarrollando distintos cursos, distintas capacitaciones, ya sea anual o no anualmente, y que ha habido una cantidad de hermanos que, por ejemplo, el año pasado han sido alumnos de estos cursos con distintos profesores.
para aquellos que no lo sepan, el año pasado el tema central fue un análisis general de las doctrinas más conocidas o más importantes. No quiere decir que haya doctrinas que no son importantes, no, claro que no. Pero humanamente, como si hubiera una clasificación, aquellas más básicas y más importantes se trataron durante todo el año con una bibliografía para que cada hermano pueda tener su propio libro, que lo pueda consultar a posteriori, que ha cursado y que le quede. En estos cursados también hay actividades para hacer, es decir, la persona va a clase como si estuvieran yendo a un colegio, tienen su clase y después hay alguna actividad, como si dijéramos tarea hogareña, para hacer, y hay preguntas que se van haciendo para ver cómo la persona va avanzando y va comprendiendo el tema. Y luego hay, por supuesto, como cualquier curso, un examen para evaluar globalmente cómo ha sido su desempeño, su aprendizaje a través del año. Pero ninguna de estas cosas tiene que asustar a nadie, porque lo que la Iglesia propone, que es esta capacitación, no es para tirar atrás a alguien, no es para, entre comillas, hundirlo, al contrario, es para ayudar a que se cumpla esto que hemos leído. Si ustedes prestaron atención, como que seguro que lo han hecho, en lo que leí del Salmo, el autor dice que la palabra de Dios le evita pecar. Nosotros sabemos que hemos sido llamados a santidad, ¿lo sabemos? ¿Sí? Dentro de lo que significa la santidad, no vamos a hacer un detalle, pero si lo quieren saber, cursen, entonces van a aprender. Está la ausencia de pecado. Sabemos que en la vida no podemos vivir constantemente como el Señor Jesucristo, impecables. En algún momento tropezamos. Pero acá lo que está diciendo es que la Escritura es el vehículo para que la persona, llamado cristiano, pueda vivir una vida lo más parecida posible a Jesucristo en la máxima santidad, guardando la Escritura. Ahora, ¿cómo vas a guardar lo que no tenés? Recién la pastora nos hablaba con un ejemplo muy gráfico de la seguridad de una casa. Bueno, siguiendo eso, en tu casa tenés cosas que has ido almacenando a través del tiempo y tienen valor para vos y las guardás y las cuidás, pero las tenés, pero no guardás lo que no tenés. Entonces, si no tenés la palabra de Cristo en vos, ¿qué la vas a guardar? ¿Cómo la vas a respetar si no la conoces? Si nunca la leíste, si nunca la leíste y no la entendiste y nunca buscaste una explicación, no la vas a guardar. Entonces, está clarísimo que si queremos una mejor calidad de vida cristiana, necesitamos capacitarnos. Lo necesitamos sí o sí. No hay escapatoria. Si vos decís que querés ser santo, tenés que capacitarte. Tenés que estudiar, tenés que aprender la Escritura, porque la Escritura te va a guiar a que cada día vayas dejando todo lo que vos te das cuenta, porque el Espíritu te lo revela, de que no es bueno delante de Dios. Entonces, solita, la palabra va a ir haciendo el trabajo como el agua que purifica, y cada vez te va a ser más sencillo vivir una vida de santidad, y te vas a dar cuenta que no es un cuesta arriba que nunca vas a alcanzar, sino que es algo que es posible porque tenés la palabra de Dios. Y después lo otro que hemos leído es que este profeta dijo que la comió a la palabra, o sea, la absorbió. Tenemos que entender que no es literalmente, no agarró un rollo y se lo comió. Nadie haría una cosa de esa. Nadie se comería su celular para decir, comí la palabra del Señor. Creo que nadie se va a comer el celular. Imagínense que después le empiece a sonar en el estómago, va a estar un poco complicado, ¿no? Pero el profeta asimiló la palabra y dice que le gustó.
fue dulce a su paladar. Y esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia. Es dulce, es agradable, es buena, es satisfactoria, capaz de, perdón por la repetición de la palabra, satisfacer la necesidad de cualquiera. Y les doy un solo ejemplo, para no ser largo. Nosotros venimos los domingos al culto. Cada uno de nosotros tenemos distintas dificultades, distintas situaciones. Pero Dios las conoce todas y Él fija un tema que el predicador desarrolla y toma un texto base y uno dice un solo versículo o dos y sirve para tantas diferentes situaciones. ¿Cómo es posible? Es la palabra de Dios, que quizá con un solo versículo habla a 100 personas con 100 problemas diferentes. ¿Y quién puede hacer eso humanamente? Nadie, lo hace la Biblia. Entonces, hermanos, es real lo que dice acá, que la palabra de Dios fue agradable. Y finalmente dice que el Señor le dijo a este hombre, ve, o sea, fue comisionado, y habla ¿qué cosa? Mis palabras, mis palabras. Entonces, si vos querés hablar a los demás, si querés predicarle a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, a tus proveedores, a tus vecinos, si querés argumentar cuando alguien te está queriendo contradecir o desafiar, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con tus palabras? Vas a fracasar, porque siempre vas a encontrar a alguien que sabe más que vos y que te puede tapar la boca. Pero la palabra de Dios se defiende sola, no necesita de nosotros. Entonces, ¿qué mejor que tengas el conocimiento y que vos puedas ir con la palabra de Dios? Así que entonces, hermanos, lo que había dicho Ruth hace un ratito, les invitamos a que si todavía no tomaron algún curso, lo hagan este año. Después que pase el verano, cuando empiecen las actividades, ya el pastor va a anunciar las fechas en que comenzarán los distintos estudios, los distintos grupos. Obviamente van a poder hablar con él para preguntar cuáles son los grupos, los días, las horas, las modalidades, si van a ser presenciales o si van a ser por Zoom. Pero esto está abierto para todos. Y si queremos una iglesia que, como tenemos en el cartel, se edifique, necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos. Esta es la escuela de Dios. Como les dije la otra vez, si ustedes como papá van a mandar a sus hijos a la escuela y no se les ocurre otra cosa, y si el chico no se quiere levantar, lo levantan de la oreja y lo van a llevar al colegio ustedes, bueno, que no tenga que Dios levantarnos de las orejas a nosotros para que nos capacitemos. Mi Dios les bendiga y que si no tomaron la decisión, la tomen. Los que fueron alumnos, no bajen la guardia, no bajen los brazos, sigan. Cuando llegue el momento, anótense y sigan participando este año. Disculpa si he sido muy largo, pero los animo a que todos prueben esto. Prueben la palabra de Dios y van a ver que es como dice acá, es dulce al paladar.